Adolf Hitler, uno de los personajes más controvertidos del siglo XX, que pasó a la historia como el líder nacionalsocialista responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial, y al que se le atribuye la muerte de unos 6 millones de judíos. En este video te contaré de forma bastante breve y amena la historia de su vida. Te invito a escuchar Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich. Nació en la ciudad austríaca de Braunau del matrimonio entre Alois Hitler y Clara Pols. Su padre era un funcionario de aduanas muy autoritario y de personalidad irascible. Creció junto a sus dos hermanastros, Alois y Angela, y sus hermanos Gustav, Aida, Edmund y Paula. Gracias al trabajo de su padre, la familia gozaba de pertenecer a la clase media acomodada. Durante su infancia, Hitler asistió a una escuela en Havel donde tenía un buen rendimiento, y según profesores era de mente despierta y vivaz. En la secundaria, contra su deseo de ser un artista y atendiendo el deseo de su padre, se matricula en una escuela de corte tradicional, donde baja su rendimiento e incluso llega a repetir de año. En 1905, 2 años después del fallecimiento de su padre, deja la escuela exagerando una afección pulmonar. Gracias a la amistad que estableció con Gustav Kubitschek, se tiene un retrato de Adolf en ese entonces, físicamente pálido, ávido para la lectura, gustaba de vestir bien y de dar largos monólogos sobre temas variados. En 1907 se traslada a Viena para intentar ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero es rechazado. Se queda en la ciudad, pero debe volver a cuidar a su madre, quien fallece en diciembre, dejando a Adolf desconsolado, ya que ambos eran muy cercanos. Tras su vuelta a Viena se queda sin dinero, por lo que es obligado a pasar las noches en albergues. Comienza a ganarse la vida pintando postales, lo que le da dinero suficiente para trasladarse a Múnich, con intención de eludir el servicio militar en Austria. En la ciudad alemana goza de mejor condición económica, pero un día un oficial llega a su residencia con una orden de reclutamiento. Se le permite presentarse en Salzburgo, donde es declarado no apto para el combate. Sin embargo, tras el inicio de la Gran Guerra, en 1914 eleva una solicitud al rey de Baviera para finalmente entrar en combate en octubre de ese año. Sirvió como mensajero, donde destacó por su desprecio al peligro. En octubre de 1915 es herido en el muslo izquierdo, pero vuelve a la acción al año siguiente. En agosto de 1918 recibe la Cruz de Hierro de primera clase, y en noviembre del mismo año sufre un ataque con gas de cloro. Tras su convalecencia en un hospital de Berlín, se entera de la rendición de Alemania, apuntando a los judíos ante una traición o puñalada por la espalda al ejército. Sin ningún plan, en 1919 se une a la unidad paramilitar de los Freikorps, nacida para frenar el comunismo. Allí se hace adoctrinador ideológico y se le ordena investigar una reunión del Partido Obrero Alemán. En un debate impresiona a Anton Drexler, quien lo admite como miembro del pequeño partido. Ahí comienza su carrera política, atrayendo a gente gracias a sus enérgicos discursos. En su labor de propaganda cambia el nombre del partido a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Debido a la constante de la violencia, en 1923 miembros del partido intentan limitar su poder, pero tras unas jugadas es nombrado líder del partido. Al próximo año intenta hacerse con el poder en un intento de golpe de estado, pero termina en una balacera donde Hitler escapa de milagro. Huye al sur de Múnich, pero es arrestado y condenado a 5 años de cárcel. En la prisión de Landsberg, con ayuda de Rudolf Hess, escribe su libro Mi lucha. Solo pasaría 9 meses en la cárcel, saliendo en libertad condicional en diciembre de 1924. Ahora, Hitler intentaría alcanzar el poder por las vías legales. Sus primeras acciones son la unificación del partido, que se encontraba dividido por una parte más revolucionaria. Para 1926, sella la unión del partido y se hace líder indiscutible de este. Para 1928, el partido consigue solo 12 de 493 diputados, pero esta cifra crecería a 196 en 1932, debido a la inestable situación económica y política del país, que favorecía aires nacionalistas. En septiembre de 1931, su sobrina Heli se suicida. A pesar de que no existen pruebas fiables, se especula que Hitler mantenía una relación con ella. En 1932, tras batirse en las presidenciales contra el viejo mariscal Hindenburg, pierde en segunda vuelta. Aunque Hitler estaría poco interesado en ser presidente, él apuntaba al cargo de canciller. Tras una serie de inestabilidad y sucesiones en el cargo y la negativa de Hitler de formar parte de un gobierno de coalición sin él como canciller, el mariscal Hindenburg, pese a su tenaz resistencia, lo nombra canciller el 30 de enero de 1933. Ya en el poder, en febrero del mismo año se aprovecha de un incendio en el edificio del Reichstag para suspender las libertades individuales, y para marzo consigue aprobar una ley de habilitación que le da plenos poderes. Para julio, el partido nazi era el único legal. En octubre, fingiendo una humillación por los demás países, deja la Sociedad de Naciones. En 1934, con la intención de ganarse la confianza del ejército, lanza una purga a los altos mandos de las SA.
el grupo violentista que le había ayudado a llegar al poder, en lo que se conoce la Noche de los Cuchillos Largos. Entre las víctimas estaba Ernest Röhm. En agosto, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se proclama Führer del Reich y las Fuerzas Armadas le juran lealtad. Gracias a su diplomacia, en enero de 1935, la región del Sarre se reincorpora a Alemania y para septiembre se decretan las leyes de Nuremberg, bajo su consentimiento. Estas prohibían las relaciones entre judíos y alemanes y el acceso de los judíos a la educación y algunos cargos de trabajo. Serían el pilar de su política antisemita. Para agosto de 1936 se celebran los Juegos Olímpicos de Berlín. Hitler, aconsejado por Goebbels, usa esta oportunidad para mejorar su imagen internacional, por lo que se quita todo rastro de propaganda antisemita. A fines de año, con la Guerra Civil Española, la Luftwaffe opera en apoyo a las fuerzas franquistas, bajo la Legión Cóndor. Además, se acuerda el pacto entre Alemania e Italia, en el eje Roma-Berlín. Para 1937, Hitler le encomienda a Göring la tarea de instaurar una economía de guerra, acelerando las obras de una gran red de carreteras y el diseño y fabricación del Volkswagen. Para 1938, Alemania ocuparía pacíficamente Austria y la región de los Sudetes en Checoslovaquia, con la aprobación de Gran Bretaña y Francia en el Pacto de Múnich. En 1939 viola dicho pacto y ocupa el resto del país. Poco después, Lituania le entrega la ciudad de Memel ante las primeras amenazas. En marzo, Alemania firma el pacto de no agresión con la Unión Soviética y el 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht invade Polonia en su guerra relámpago, causando que Gran Bretaña y Francia le declaren la guerra. Luego, la serie de batallas e invasiones que ocurrieron da para muchos videos, pero cabe destacar el error militar de Hitler ordenando la detención de sus panzers en Dunkerque. La rendición posterior de Francia en el mismo vagón en que lo hizo Alemania en 1918. Tras la rendición de Francia, el Führer dio un tour en París quedando maravillado. Luego de eso le encargó el embellecimiento de Berlín a Albert Speer. Para 1941, solo Gran Bretaña resistía. En 1943, tras violar el pacto germano-soviético, Hitler se obsesionó con la conquista de Stalingrado, pero tras la contraofensiva del Ejército Rojo se produce la derrota de Alemania. En 1944, en Rastenburg, el Führer es víctima de uno de los atentados que estuvo más cerca de acabar con su vida. Tras una serie de derrotas, en 1945 se ve obligado a trasladarse a un búnker en Berlín, tras los incesantes bombardeos a la ciudad. Allí comandaría las últimas contraofensivas que serían respondidas con informes de derrota. En abril, Eva Braun lo acompaña en el destino que ya estaba sellado. El 20 de abril celebra su cumpleaños número 56. Durante la mañana sale a felicitar a un grupo de niños de las juventudes hitlerianas. Al día siguiente, tras una fallida contraofensiva, Hitler estalla en cólera y manifiesta su intención de permanecer en la ciudad. Solo Bormann y Goebbels permanecerían con él hasta el final. Para ese entonces, Hitler estaba física y psicológicamente desgastado y probablemente padecía la enfermedad de Parkinson. El 29 de abril se casa con Eva Braun y lo celebran con un banquete. Tras enterarse del trágico destino de Mussolini, Hitler reafirmó su deseo de ser incinerado. Poco después, un médico de las SS le repartió unas píldoras con cianuro, probando la efectividad con su perro Blondie. A la medianoche es informado de que la contraofensiva librada por el general Wenck no pudo abrirse paso a la ciudad, sepultando la última y pequeña posibilidad de defensa. A las 3 de la noche, Hitler se despidió de los oficiales y secretarias en el comedor principal, pasó frente a la fila, les dio la mano y se retiró a su habitación a dormir. A las 10 de la mañana del día siguiente, fue informado de la presencia de tiradores soviéticos a unos 300 metros del búnker. Al mediodía almorzó un plato de fideos con salsa y repartió píldoras con veneno a sus secretarias. A las 2:30 de la tarde, vestido de uniforme y acompañado de Eva Braun, quien vestía un elegante traje azul, se despidió de su círculo cercano. Magda Goebbels intentó convencerlo de que huyera de la ciudad, pero fue en vano. Hitler ya había tomado la decisión de suicidarse. El Führer entró en sus aposentos en compañía de Eva Braun y la puerta fue cerrada por su guardia personal. Fue la última vez que se le vio con vida. A los 10 minutos, tras escuchar un disparo, el guardia abrió la puerta y encontró a Hitler sentado en el sofá, con las sienes sangrando y a su lado a Eva Braun con los labios morados por el veneno. Los cuerpos de ambos fueron cargados a la superficie para ser rociados con benzina y luego quemados. En una muy breve ceremonia fue despedido por los asistentes. Luego los cuerpos fueron rociados con benzina por 3 horas más. En la noche, los restos fueron tapados con tierra.
A la semana después, un 7 de mayo de 1945, Alemania firmaba su rendición. Y ese ha sido todo el video. Si te gustó, te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.